La Iglesia, el Camino de la Fe, le invita a las siguientes actividades. Los viernes, los cultos son a las 7 de la tarde y los domingos, 2 reuniones. A las 11 de la mañana, reunión dominical, y a las 5 de la tarde, culto evangelístico. Los esperamos en la Iglesia, el Camino de la Fe. Estamos ubicados en Avenida Ruiz Cortines, 221 Oriente, Colonia Francisco Quesada, San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Teléfonos 83 79 90 60, 83 79 90 68 y 83 34 66 52. Deja tu agua viva entre mi alma correr. Deja tu Espíritu Santo que tome control de cada situación que cause confusión. Todas mis aflicciones yo entrego a ti, Cristo, Cristo, Cristo. Padre, Padre, Espíritu, Espíritu, Espíritu. Ven Espíritu Santo y toma control. Tómame en tus brazos, borra mi temor. Atráeme hacia ti y toda duda se irá. Quítame el orgullo y lléname de amor. Cristo, Cristo, Cristo. Preciosa mañana, el día de hoy les saludamos desde el estudio en este día maravilloso que Dios nos ha entregado, diferente a otros días, y aún así estamos aquí perseverando en las cosas lindas y maravillosas que Dios nos presenta todos los días de nuestra vida en esta generación. Y bueno, le damos la bienvenida a usted que está ya presente o escuchándonos aquí en este programa Tendencias de Nuestro Tiempo, que es llevado a usted los lunes, miércoles y viernes a esta misma hora. Queremos saludarle a la distancia, donde quiera que se encuentre por ahí, en su computadora, en su teléfono, ahí en su casa. Les saludamos, un abrazo fuerte en el amor del Señor. Queremos saludar también a Radio Oasis Espiritual en la ciudad de Nueva York, también aquí en Carolina del Norte, en todas las áreas donde esta programación llega fuertemente hasta su casa, allí en su domicilio, allí en su trabajo, donde quiera que estén. Les agradecemos infinitamente. También a nuestros hermanos en México, que también sintonizan Tendencias de Nuestro Tiempo. Este es un programa que es traído gracias al pastor Natividad Ramos desde el estado de Nuevo León, allí en Monterrey, Nuevo León. Le agradecemos infinitamente, pastor, por su aceptación a seguir evangelizando este evangelio que tiene poder y tiene autoridad sobre cada una de nuestras vidas. Así es que les saludamos en esta linda mañana
Y saludamos también a nuestro hermano Alex Delgado, pues también pastor se está reportando. Gracias, pastor, por saludarnos. Y usted también nos puede sintonizar a través de el Facebook en vivo. Ahí estamos, Facebook Live. Búsquenos como Radio Adoración y también comparta este evangelio a través de este sistema de las redes sociales, en el cual yo sé que ha sido de grande bendición también a muchas personas que quizás en este momento no lo puedan escuchar, pero más adelante también lo pueden escuchar a cualquier hora en este Facebook de Radio Oración. Pastor, muy buenos días, adelante, le escuchamos, los micrófonos son completamente suyos. Pues muy buenos días, mis hermanos. Hermano Isaí, gracias a Dios por esta oportunidad tan hermosa, ciertamente, que Dios nos concede de participar presentando estas reflexiones sobre la vida ministerial de nuestro Señor Jesucristo, que fue indiscutiblemente una vida enriquecedora. Así que esta mañana esperamos que usted participe junto con nosotros, que se alegre junto con nosotros al contar estas historias tan preciosas de las cosas que hizo el Señor Jesús y de las cosas que dijo. Por eso le llamamos precisamente la ruta ministerial del Señor Jesús. Y esta mañana vamos a presentar una historia más que está en el Evangelio de Marcos y que es en realidad la historia de un hombre joven que perdió su oportunidad, es más, su única oportunidad de tener vida eterna. Así que, mis hermanos, voy a leer el Evangelio de Marcos en el capítulo 14, versículo 17, vamos a leer. Marcos capítulo 14, versículo 17, es donde vamos a tener la palabra, Marcos 10, yo le di mal la cita a usted, Marcos 10, versículo 17 en adelante. Dice, y saliendo él para ir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él. Le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me dices bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, es Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto he guardado desde mi mocedad. Y entonces Jesús, mirándole, amóle y díjole, una cosa te falta. Ve, vende todo lo que tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme, tomando tu cruz. Mas él, entristecido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dice a los discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Muy bien, mis hermanos, pues entonces vamos a disfrutar esta historia de la vida ministerial del Señor Jesús, que dije, es la historia de un hombre joven que preguntó a Jesús, ¿qué debía hacer para poseer la vida eterna? Y que es una historia narrada por Mateo, por Marcos y Lucas. Y yo creo muy justo decir que este caso no deja de ser, mis hermanos, un caso digno de compasión, correcto. ¿Por qué? Porque este joven tenía todo a su favor. Y teniendo todo a su favor, perdió esa oportunidad que
tuvo carácter de única, pues el Señor Jesús jamás volvería a pasar por ese lugar, pues iba rumbo a la cruz, sería crucificado. Luego entonces, siendo así, la idea de este mensaje es para alertar a aquellos que no han aceptado a Cristo como su Salvador, a que lo hagan. No sea que el día de hoy estén frente a su última oportunidad. Así que entremos pues a este mensaje, donde Jesús y sus discípulos se han incorporado a las caravanas que se dirigen a Jerusalén. En esa ocasión, el Señor Jesús fue crucificado, por lo que es obvio decir, jamás volvería a pasar por aquellas aldeas, y las oportunidades de tratar con Él eran oportunidades únicas que no volvería. Eso es lo que hace única las cosas que sucedieron. Por cierto, ha de pasar por Jericó, que siempre pensamos en una zona bajo maldición. Desde el tiempo de Josué había sido puesta bajo maldición. Pero Jesús pasó por ahí, por esa zona bajo maldición. Y cuando el Señor Jesús llega a una vida, a una región bajo maldición, las maldiciones no pueden hacer nada. De tal manera, por lo que ver llegar a Jesús a ese lugar o a esa región me llena de admiración. Y yo digo, esta es una gran noticia, que Jesús llegue a todos los Jericó del mundo, esas vidas que están arruinadas. ¿Qué importa que sean zonas bajo maldición? Porque cuando Él llega a la vida de alguien, a un lugar, toda maldición es cancelada. Y en su lugar queda una vida abundante y llena de bendición. Y como muestra citaré que en ella sucedieron cosas preciosas con dos hombres. Dos hechos significativos. Uno era un ciego llamado Bartimeo. El otro, un tramposo cobrador de impuestos llamado Zaqueo, que se decidieron a no dejar pasar la oportunidad de que Jesús pasaba por su región, por su aldea. Y los dos recibieron lo que querían. Y yo digo, ¿por qué iban a ser diferentes con el hombre joven de esta historia que sucede en la misma región? De ninguna manera. El ciego recibió la vista y Zaqueo recibió de Cristo una nueva vida. Y es justo aquí, mis hermanos, donde entramos al mensaje de hoy, donde pareciera que las gentes percibían que el tiempo se acababa y que la oportunidad no podían dejarla pasar. El ciego Bartimeo no le permitió ni a los mismos discípulos que le estorbaran, quienes le decían que se callara. Pero Bartimeo, aquel ciego, a todo pulmón gritaba: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y contra la misma opinión de los discípulos,
Jesús lo atendió y de él misericordia. Que la lección es extraordinaria, mi amigo. No permita que nadie ni nada le impida ir a Jesús esta mañana. Porque a veces hay quienes estorban. Hágalo a su lado. Pase por encima de ellos. Este hombre se aferró que si había hecho eso por otros ciegos, sin duda lo haría por él. Y yo digo, era esta una lógica excelente para usted esta mañana. Alabado sea Dios. Si lo hizo por otros, entonces lo ha de hacer por usted. Y pienso que si algunos se impresionaban por esas cosas que dicen que estar bajo maldición, yo no acepto esa tesis, porque no es bíblica, de que un creyente esté bajo maldición. Porque no puede ser maldito aquellos en quien Cristo habita. Porque Cristo es bendición. Esa zona era rica, ciertamente también, en hombres audaces, que no se dejaban impresionar. Por eso era una cosa de un encuentro con Jesús. Y el publicano no fue menos que Bartimeo. Si por su estatura no podía ver a Jesús, él buscó la manera de hacerse notar. Por eso llamo a esos dos hombres. ¿Sabe cómo les llamo a esos dos hombres? Los notables de Jericó. Se subió a un árbol para que Jesús lo viera. Y Jesús no solo le dio su atención en público, sino que fue más allá de lo que Zaqueo esperaba. Cuando le dijo: Zaqueo, a tu casa voy a ir, fue a su casa y llenó aquel hogar de bendición. Y tengo que decirle, desde este siglo, qué bien te fue, Zaqueo. Creo que diría, hermano Ramos, hermanos del auditorio, con Jesús me está yendo muy bien. ¿Usted cree que a usted no le iría bien? Y esos dos hombres que tuvieron encuentros exitosos con Jesús, hacen el contraste con el caso de otro hombre de esta mañana, que es la historia que estamos a donde nos dirigimos, del que hemos leído, que sucedió en el momento, mis hermanos, cuando Jesús se retiraba de aquella aldea. Este es el tercer caso del día, podemos decir. Y esta es una historia extraordinaria, que a medida que avanza la narración, aumenta la ternura y la emoción. Y es Marcos, mis hermanos, el que le da las pinceladas más vigorosas, aunque Mateo nos da un informe más completo del intercambio que se dan entre este hombre joven y Jesús, que era rico. Y Lucas agregará que era un príncipe. Evidentemente un príncipe de la sinagoga. Pero yo digo una cosa, pues fuera lo que fuera, lo cierto es que pensaba, fíjese bien, él llegó a pensar, sin duda, tengo cuestiones eternas que resolver. Y es posible que usted sea un exitoso hombre de negocios, un profesionista, o lo que sea.
No se dé el lujo de restarle importancia a lo que va a pasar cuando usted muera. Y vea lo que dice Marcos. Dice Marcos que vino uno corriendo. Y yo digo que siendo lo que era, un príncipe, vino a Jesús perdiendo hasta un poco del estilo de su posición. Pierda el estilo. Él corrió, Jesús se iba. Es más, el Señor ya iba de camino. Y cuando llegó hasta Jesús, dice Marcos que lo hizo con humildad. Así se va con el Señor Jesús. Pues hincó la rodilla delante de Jesús, delante de toda la gente. Y aquí yo debo decir, primera cosa a su favor. Quisiera usted ir observando las cosas que se anotaban a su favor. Y esta es una de ellas. De tal manera que yo puedo decir, mis hermanos, empezó bien esta historia, empezó muy bien. Pero luego no solo se acercó a Jesús de manera apropiada, sino que abordó a Jesús con una petición muy razonable que todo hombre debe buscar resolver. ¿Qué debo hacer para tener la vida eterna? Haciéndole la pregunta, que debe ser la pregunta más importante que usted tiene que tener en su corazón, que todos los hombres deben hacerla. ¿Qué debo hacer para poseer la vida eterna? Buena pregunta. ¿Qué es el equivalente dicho a cómo puedo ser salvo? Ve a ese joven hablar atinadamente con Jesús. Pues además debo decir que la pregunta se la hizo a la persona más apropiada, se la hizo al Salvador del mundo. El mismo que había dicho que el que creyera en él tendría vida eterna. Si usted cree en Cristo Jesús, adquiere vida eterna. Y algunas veces me han preguntado, ¿cómo es que se tiene vida eterna? Algunos piensan qué clase de ingrediente es el que se recibe. Se lo voy a decir. Cuando usted recibe a Cristo, Cristo viene a su vida y usted es puesto en Cristo. Es un habitar mutuo. Solamente que Cristo es vida. Yo soy la verdad, yo soy la vida. Y si usted está en Cristo, entonces posee, por el simple hecho de estar en Cristo, posee usted la vida eterna. Nadie mejor que Jesús para responder a esa pregunta. La verdad, alabado sea Dios, es que al ver yo a este muchacho, veámoslo por medio de la palabra, tendríamos que llegar a una conclusión. No hay duda que este joven es un excelente prospecto para el reino de Dios, para el reino de Cristo. Pues su pregunta, dije yo, era el equivalente a la pregunta de ¿qué debo hacer para ser salvo? Y otra vez digo que nadie mejor para contestar cosas de cómo puede usted ser salvo que el mismo Señor Jesús que murió por nuestros pecados, que pagó el precio de nuestras maldades, Cristo Jesús. Y aún más, por eso quiero que usted note segunda cosa que anotamos a su favor. Primero, fue de manera profunda. Segundo, hizo una pregunta extraordinaria. La pregunta que debe hacerse todo hombre. Así que
tercer lugar, le hizo la pregunta a quien podía darle explicación de cómo se tenía la vida eterna. Así que ven a este hombre. Quiere entrar a la vida eterna. Y como Jesús había dicho, yo soy la puerta, tengo que entonces llegar a una conclusión. Santo Dios, este hombre se paró en la puerta donde se entra para la vida eterna. La puerta donde se da la salvación. Y yo le pregunto a usted, ¿dónde se encuentra usted esta mañana? Entonces volteo de nuevo a esta historia y veo a aquel joven parado allí en la puerta. Dije, porque Jesús es la puerta. Entonces tengo que pensar, un paso solamente, muchacho, un paso, y recibirás la vida eterna. Avanza en esa dirección, recibirás el perdón de tus pecados, nueva vida. Y prácticamente yo lo estoy viendo adentro. Él quería la vida eterna y estaba ante aquel que quería dar vida eterna. Hablaba con él. Digo que aquel hombre no podía estar en mejor lugar, mis hermanos que me escuchan, mis amigos. Estaba en el lugar y en el momento apropiado, con la persona apropiada. Y además de todo, la actitud de él era muy seria. Así que Jesús lo escucha con atención. Y le dice, maestro bueno. Y esa declaración implicaba que creía de Jesús apropiadamente. Pues Jesús mismo lo dice que solo Dios es bueno. Y si le está diciendo maestro bueno, implicaba que lo estaba reconociendo como el Hijo de Dios. Punto más a su favor. Este hombre entra a la vida eterna. Este hombre va a entrar, está prácticamente entrando. Si para él Jesús era bueno, la declaración que él estaba haciendo, siendo que era un conocedor de la ley y con carácter de príncipe de la sinagoga, no fue una declaración hecha a la ligera. Y otra vez, desde este programa, lo aplaudo y le digo, has dado en el corazón del Evangelio de Juan, que el Verbo de Dios, Jesús, se hizo hombre, que tomó este nombre llamado Jesús, y es con él con quien estás hablando. Pero yo quiero aquí lograr la oportunidad para decir algo. Aquel hombre le dijo, maestro bueno, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Pero eso de maestro bueno, algunos lo consideran un silogismo, o es un silogismo, que tiene dos propuestas y una conclusión. Es decir, maestro bueno, le dice a Jesús, primer declaración. Segundo, ¿por qué me llamas bueno si no bueno solo es Dios? La conclusión lógica sería, si solo Dios es bueno y Jesús es maestro bueno, entonces Jesús es Dios, alabado su nombre. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Hay algunas Biblias que le quitan eso y solamente dice, maestro, ¿qué cosa buena debo hacer? No, señores, no, señores. No dice así la Escritura porque le están quitando la conclusión de la deidad de Cristo. Si Jesús es solo un maestro, pero no es maestro bueno, entonces lo que ese joven está diciendo no le está diciendo que es Dios. Pero en lo que la Escritura enseña, le dijo, maestro bueno, maestro bueno. Jesús le contesta, ¿por qué me llamas bueno si no bueno solo Dios?
Y él diría, porque eso es lo que yo creo, que eres el Hijo del Dios viviente. Alabado su nombre. ¿Cómo disfrutamos? No hay duda, mis hermanos, que las palabras que el Espíritu Santo inspiró para que las pusieran allí en las Escrituras son palabras diseñadas por el Espíritu de Dios. El mismo Espíritu que inventó los idiomas, los puntos y las comas, la diversidad gramatical. Y si queremos tener la idea completa, no podemos menospreciar la integridad gramatical. Jesús le diría, con él hablas. Vea esto de esa manera. Era Dios mismo hablando con aquel joven a la salida de aquella aldea. Por eso estoy diciendo, lo alcanzó. Jesús ya iba de salida. La oportunidad se le iba de las manos. Pero ahora encontramos que tiene muchos puntos a su favor este muchacho. Y es aquí cuando digo, siendo las cosas así, ¿cómo podría haber un mal resultado teniendo todo al alcance de su mano y que además Jesús le ha regalado toda su atención? ¿Qué le parece? Es interesante lo que el Señor Jesús hace, le pone toda la atención. Y entonces tengo que decir también, ¿cómo es posible que usted se pierda eternamente si tiene todo a su favor? Porque usted puede clamar, mire, yo siempre he dicho, Dios no complicó la salvación del hombre. La puso a corta distancia. Si confesares con tu boca al Señor Jesús, ¿qué tan lejos está la boca de usted? Así a esa distancia está la oportunidad de salvación. La Escritura afirma que Dios quiere que todos los hombres vengan al arrepentimiento y que sean salvos. Y este mensaje entonces es para usted. No piense que tiene más oportunidad. Ahora, que Dios quiera salvar tiene una lógica. Es esta, mis hermanos, mis amigos. Si Dios, que es el ofendido, quiere, entonces si las cosas no se arreglan, es porque es usted el que no quiere. ¿Qué le parece? Si las cosas no se arreglan con Dios, es porque usted no quiere, porque Dios sí quiere. Pero volvamos a esa historia. Está en juego la eternidad de este hombre. Es mucho lo que se estaba jugando ahí. Y yo insisto que esta historia tiene todos los ingredientes para tener un final feliz. Como sucede con su historia, con la historia que tuvo Zaqueo, con la historia que tuvo Bartimeo. Y aún más, debo ir muy lejos, más lejos. El final de aquel ladrón que fue crucificado con Cristo Jesús. Un hombre el que tenía menos posibilidades que nadie. Toda la vida había sido un hombre perverso por lo que se ve. Así va a ser, ha sido crucificado. Tenía todo en contra. Es entonces cuando Jesús lo lleva a aquella tabla de prohibiciones y obligaciones. Déjeme retornar. Aquel hombre que estaba allí crucificado con Jesús tenía todo en contra. Pero estaba con el que da la vida y da el perdón. Y de alguna manera él había oído a Jesús hablar de su reino. Y prácticamente hace una confesión de fe de última hora. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor Jesús lo contesta
Era como decirle, ¿para qué hacemos planes para el futuro? Hagamos planes para el día de hoy. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Para todo el mundo, al ver morir aquellos ladrones, pensarían, están en el infierno. Sin embargo, no estaba allí. Aquel ladrón recibió promesa del Señor Jesús y ahora estaba en el paraíso con el Hijo de Dios. Fíjese usted cómo esa historia del hombre que no tenía posibilidades fue cambiada por Cristo Jesús. Y es entonces cuando el Señor Jesús lleva a aquel hombre joven a la tabla de las prohibiciones y obligaciones de la ley, donde los judíos eran conocedores como nadie. Aunque Jesús les dijo que tenían como deficiencia, que conocían la ley, pero no la hacían. Pues en Deuteronomio 4:1 decía, haz esto y vivirás. Y lo cuestiona el Señor Jesús. Y le dice, los mandamientos, ¿sabes? Contesta que no hay nada que él no sepa. Jesús lo ha llevado a aquello de, hazlo pues. Donde la pregunta inflexible sería, ¿lo has guardado? Mis hermanos, aquel hombre respondió sin titubear, todo lo he guardado desde mi mocedad. Entonces yo tengo que decir, tienes que entrar. Sintió que iba bien, que salía bien librado. Y sin duda, mis hermanos que me escuchan, era muy cierto. ¿Qué tan cierto? Pues Jesús no lo desmintió. Y el verso 21, yo digo que era el colmo de tener todo a su favor. Escúcheme, por favor, escúcheme. Sumando todas estas cosas a su favor, sume esta otra que es incomparable. Pues dice que Jesús, mirándole, le amó. Mi amigo, mi hermano, ¿qué más se podía pedir? ¿Qué más se podía pedir? Todo estaba a su favor. Y yo le diría, ¿por qué no entras a poseer la vida eterna? Si tienes a favor tuyo al que da esa vida. Así que eso, mis hermanos, parecería el final feliz de un encuentro al que nada se le puede agregar. Pero qué trágico que con todo y eso sintió que algo estaba vacío en su corazón que necesitaba ser resuelto. Yo le pregunto, aunque tenga usted muchas cosas a su favor, ¿siente que hay algo que no está resuelto todavía? Esa es la experiencia. Entonces yo tengo que decirle, usted va por muy buen camino. Reconocer lo que dice nuestra alma, nuestro sentir interno, que es un juez que no falla. Y le dice que algo le falta. Le dice a Jesús que, ¿qué más debo hacer? Me falta algo. No está satisfecho. Está inquieto. Y lleva a Jesús el por qué ese sentimiento de su corazón. Y en Mateo 19:20, pregunta, ¿qué más me falta? Estoy diciendo que teniendo todo a su favor no ha entrado a la vida eterna, porque en Cristo se tiene plena satisfacción, felicidad en el alma. Definitivamente. Pero este hombre manifiesta que algo le falta. ¿Qué más me falta? ¿Por qué digo? Porque si estuviera ya en la vida eterna en Cristo Jesús, no estarías preguntando eso. Y Jesús le dice, bueno, pues ve y vende lo que tienes y dalo a los pobres.
Y alguien me ha dicho en alguna ocasión, yo no encuentro ninguna falla de este muchacho. ¿Por qué no entró a la vida eterna si había guardado todos los mandamientos? Es que mire lo que el Señor Jesús acaba de hacer. Alabado sea Dios, escúcheme bien. Mire lo que acaba de hacer. Es decir, todos los mandamientos los he guardado. Jesús no le dijo que no, pero lo lleva a uno de los grandes mandamientos que no se ha tocado. Es decir, aquel que dice, primero Dios, de tal manera que la falla de él estaba en que primero sus riquezas antes que Dios. Porque el Señor Jesús le dijo, tendrías la vida eterna si haces esto, vendes lo que tienes. Mostrando que guardas también el mandamiento de primero Dios y me sigues y tendrás tesoros en el cielo. Esta mañana, Padre eterno, yo te ruego que el mensaje haya caído en el corazón de mis amigos, de mis hermanos, y que la salvación venga a sus corazones. Que tu Espíritu Santo presione la vida de quienes están escuchando y todavía no se han decidido y pueden perder esa oportunidad. Padre eterno, en el nombre de Jesucristo, el Señor nuestro, que estas cosas sucedan el día de hoy con el auditorio. Hermano Isaí, que Dios me los bendiga, mis hermanos. Amén. Gracias, pastor. Le agradecemos su enseñanza esta mañana muy linda, muy específica. Y bueno, qué lindo cuando tenemos esta salvación eterna, así como este hombre se presentó ante Jesucristo. También el día de hoy mucha gente se puede presentar y no está tan lejos nuestra salvación, ahí está en nuestra misma boca. Y así es que gracias, pastor, le agradecemos esta enseñanza basada en Marcos capítulo 10, versículo 17, donde usted también puede volver a leer. Es maravilloso lo que es el Evangelio y aún el día de hoy nos trae vida y claro que sí, también esta eternidad en el Señor. Queremos saludar también a nuestros hermanos que se están reportando a través de Facebook, allí en live, como Radio Oración. Saludamos a nuestra hermana Libertad Alejo. Dice, Dios es excelentemente bueno y gloria a su nombre para siempre. Dice, bendiciones a todos los que hacen posible la transmisión de estos programas. También saludamos a nuestra hermana Silvia Araujo. Dice, saludos cordiales desde Monterrey, Nuevo León. Qué bendición la palabra la palabra. Gracias, Dios eterno, por su vida de tu siervo. También saludamos a nuestra hermana Ana Khan, aquí en Carolina del Norte, donde también nos está mandando saludos. Así es que también les saludamos aquí a la distancia, donde quiera que se encuentren, y recordándole una vez más que este programa viene a usted todos los lunes, miércoles y viernes a esta misma hora, en el cual el pastor Natividad Ramos está trayendo esta preciosa enseñanzas acerca de lo que pasó en la ruta cuando Jesús caminaba en Jericó, en Samaria, en Galilea, en todos estos lugares donde este evangelio trajo fuerte repercusión a las vidas que se encontraban ahí. Pastor, le escuchamos. Bueno, parece que no nos está escuchando. Vamos a ir a esta preciosa alabanza, esta preciosa melodía. Ya regresamos en un momentito más aquí en su programa Tendencias de Nuestro Tiempo. Este es un programa que he llevado a usted los días lunes, martes y miércoles. Perdón, lunes, miércoles y viernes a esta misma hora. Y agradecemos también a nuestros hermanos que nos están sintonizando por allá por Nueva York. Les agradecemos su preferencia también a este programa que yo sé que es de grande bendición. Todos aquellos pensamientos en mi mente ya no están. Muchos me preguntan quién ha sido el que ha cambiado mi vida. Todos aquellos pensamientos en mi mente ya no están. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será?
¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Ahora yo quiero que me escuchen, pues les diré quién ha sido el que ha cambiado mi vida y puede cambiarte a ti. Ahora yo quiero que me escuchen, pues les diré quién ha sido el que ha cambiado mi vida y puede cambiarte a ti. Es Jesús, aleluya. Es Jesús, gloria a Dios. Es Jesús, aleluya. Es Jesús, gloria a Dios. Es Jesús, aleluya. Es Jesús, gloria a Dios. Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos. Escuche Tendencias de nuestro tiempo.